Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Esperemos que se conecten todos y empezamos. Ali, tú Tamashi. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Déjalo ver. Vamos a aprender quichua. Aprender quichua. Dejen tu sueño. No sé, ya me dijo, no sé. Yo tengo desactivado mi video, güey. Yo no salgo. No te vale, solo vas a escuchar la clase. Te la vas a acabar toda. Llénala, pues. Es que si yo me dejo acá, se me va a No sé, en la realidad yo voy a tener cambio, por lo menos ya palpita. Bueno o malo, pero se llama saudita. Por favor, apaguen todos sus micrófonos, que se escucha demasiado ruido. Es otra. Sí. Hola. Listo, están silenciados todos los micrófonos, así evitamos que el ruido de las conversaciones molesten al resto de los estudiantes. Empezamos. Alituta, buenas noches con todos. Bienvenidos al primer curso de Quichua inicial, que lo hacemos por internet. Bienvenido. Continuamos entonces.
Mi nombre es Sacha Rosero, soy el coordinador de KichuaNet. Los profesores que estaremos apoyando, ayudando a este proceso de aprendizaje, seremos mi persona y Aligua Pazmiño. También tendremos un equipo de profesores que nos están ayudando en las otras plataformas que estamos saliendo en Facebook y para responder los comentarios y más que todo también redirigir a Telegram Este es el nombre del futuro todas las del preguntas que se puedan hacer. Las 4 personas que nos están ayudando son Luzmila, Lucía, Abigail, Imbaya. Muchas gracias por su apoyo. dormitorios, 2 baños. Cada uno. Nosotros vamos a usar la modalidad, la metodología de enseñanza MOOC. Quiere decir Massive Open Online Courses. Que son los cursos en línea abiertos Pero es que las venden antes de gratuitos construir. masivos. La constructora dice, Inicialmente, nuestra intención tú era págame los 80,000. que podamos tener las clases únicamente en Zoom, pero más hemos o menos tenido esta una sería gran el acogida, metraje. una gran acogida de 60, poco más de 25,000 inscritos. Y hemos tenido que reconfigurar todo lo que teníamos pensado para ofrecer el curso de Quichua. Hemos tenido que ampliar nuestro servidor, hemos tenido que contratar algunos otros servicios y bueno, estamos al aire y esperamos poder compartir los conocimientos que ustedes están deseando poder aprender algo de nuestra lengua ancestral. Vamos a algunas de las herramientas que nosotros estaremos usando en este curso. Telegram será nuestro canal principal, donde podremos reunirnos, donde nosotros compartiremos, como ya lo hicimos también, el libro de enseñanza y también algún otro material que nosotros tengamos, ¿no? Que serán algunas encuestas, habrán también algunas canciones y bueno, el chat de Telegram será la herramienta principal de comunicación entre nosotros. Igual también será el único espacio donde nosotros responderemos a las preguntas que los estudiantes pudieran tener. Estamos conscientes que un proceso de aprendizaje de lenguas requiere interacción con los estudiantes. Y eso es lo que vamos a probar, especialmente en Zoom. Hemos ampliado nuestra cuenta a 500 participantes. Siguen ingresando algunos más. Entonces, les recomendamos que por favor instalen Telegram y que podamos mantener toda la información en nuestro canal de Telegram. Hay algunas personas que por eso justamente cuando hicimos la inscripción habíamos preguntado si es que tenían WhatsApp. Porque donde esté instalado WhatsApp se puede instalar Telegram. Es una aplicación de mensajería, es parecida a WhatsApp, pero es mucho mejor. En el tema de seguridad, el tema de compartir archivos. Pueden apagar los micrófonos, por favor. Gracias. Herramientas que son mejoradas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en WhatsApp únicamente da la opción de armar un grupo de amigos, un chat, únicamente 125 personas. Pero en cambio, en
En Telegram podemos hasta 200,000 personas interactuando. Canales de una sola vía son limitados completamente. Entonces, a todos nuestros estudiantes les hemos solicitado que por favor se unan a Telegram, y en el momento mismo tenemos acá, estamos aquí, sala de espera, 2,000 miembros tenemos ya dentro de nuestro chat de Telegram. Y ahí estamos pasando toda la información, y ya estamos saliendo los enlaces también. Entonces, repito, será nuestro principal canal de comunicación. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener en este proceso de aprendizaje, el espacio donde nosotros responderemos será 1 hora al día. Recuerden que también es un curso gratuito y tenemos otras actividades, pero le dedicaremos 1 hora al día para poder responder las diferentes preguntas que vayan saliendo en este proceso de aprendizaje de una nueva lengua. Entonces, en Telegram nos seguiremos conversando. Estoy viendo también que aquí en el chat están escribiendo, pero lastimosamente al estar dando la clase es imposible poder estar respondiendo, y nuestro equipo también no pudo ingresar por la cantidad de usuarios que querían entrar a Zoom. Entonces no se podrá responder. Por eso todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las sugerencias que tengan, vamos por nuestro canal de comunicación de Telegram. Hay una cosa también que el equipo me está informando. Yo he apagado el micrófono para todos, pero hay algunos que no se han apagado. Por favor, hacerlos manualmente para evitar que haya interferencia y que podamos escuchar la clase, y luego de eso también podremos participar. En el chat de Telegram hay 3 profesores que están conectados y están revisando las preguntas, las inquietudes que tienen, y están ayudándoles para que ustedes puedan tener toda la información necesaria. Entonces, si todavía no tienen Telegram, pues telegram.org, ahí se puede bajar para su teléfono Android, para su iPhone, lo mismo para los ordenadores con Windows, con Linux, con iOS de Macintosh. Entonces, está para todas las opciones y es una gran herramienta que estaremos usando aquí en adelante para el curso. Otra de las herramientas también que nosotros estaremos usando es Zoom. La que estamos en este momento será el centro de todo este espacio que estaremos compartiendo con todos ustedes. Zoom normalmente tiene una cuenta gratuita que permite hasta 40 minutos nada más. Y la cuenta de KichuaNet, lo que hemos hecho es ampliarla y tenemos capacidad para 500 personas. Estaremos compartiendo en este espacio de aprendizaje. La forma de interactuar también, como seguramente ya saben, ahora Zoom es una herramienta que se está haciendo popular. Entonces es levantar la mano para nosotros, mi persona desde aquí, poder darle espacio para que pueda hablar. Nos gustaría como una clase, normalmente para la enseñanza de lenguas, nosotros no tenemos clases más grandes de 30 personas, pero en este caso, con 500 personas que quieran participar, pues será un poco más difícil, pero mientras vamos, iremos explicando y nos iremos adaptando también a estas reuniones, ¿no? Y así que un poquito de paciencia, creo, pero este tiempo mismo ahora mismo de pandemia, de quedarnos en casa, nos está dando también la oportunidad de usar algunas herramientas que son muy buenas, que son excelentes, como la que nosotros tenemos, la de Zoom. Nosotros también, cada
clase que nosotros tengamos en Zoom, se crea un enlace. Ese enlace lo pasaremos igual por Telegram. Por eso también es importante, indispensable que todos estén en nuestra plataforma. Lo mismo, repito acá también, el chat de Zoom no lo estamos revisando. Es preferible que vayan a Telegram y desde ahí puedan hacer las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Las primeras 500 personas serán las que pueden ingresar a este espacio. En este momento estamos ya con 420, seguirán creciendo más también. Tuvimos que poner con contraseña para que se limite un poco. Y luego de eso también estamos transmitiendo en Facebook Live. Entonces, en Facebook Live, pues, como ya es una herramienta conocida, simplemente vamos al canal de KichuaNet y desde ahí, pues, también podrán seguir el curso y las interacciones también se harán por Telegram nuevamente. Entonces, Zoom será la otra herramienta que estaremos usando. Primeramente Telegram, luego está Zoom. Y luego también la otra herramienta que ya estamos usando, en este momento estamos acá también con Facebook Live. ¿Cuántos tenemos? 2,600 conectados en este momento. Están siguiendo nuestro curso, nuestra clase. Y también iremos poniendo también las personas que comenten para nosotros también poder responderles por medio de Telegram. Facebook también están ahí dos personas del equipo nuestro, dos profesores que estarán las preguntas simples respondiéndolas, pero más que todo también redirigiéndolas para el canal de Telegram. Finalmente, también tendremos otra herramienta más, que es YouTube. En esta clase no estamos saliendo en vivo, publicaremos luego el video, lo haremos en el canal de KichuAction, que es nuestra organización hermana, y ahí también hay estaría una persona, pero en el día de hoy únicamente estamos saliendo por Zoom y por Facebook Live. Entonces, esas son las herramientas que nosotros usaremos en nuestro aprendizaje. Les quiero también aquí poner otra herramienta también que estaremos usando es la web de Kichua.net. Igual es nuestra web donde estaremos poniendo todo el material para que se lo pueda bajar, porque normalmente en el chat de Telegram, como son tantas personas, las personas van escribiendo y las cosas se van perdiendo. Pero en cambio, en una web nosotros podemos ir organizando clase 1, material, vocabulario y todo lo demás que esté a disposición para que cuando deseen puedan bajarlos. Entonces, eso también estaremos usando. Se recomienda también en la pestaña de libros, tenemos algunos libros de diferente temática en relación al quichua, a la enseñanza del quichua y a la lingüística. Perdón, que se me acababa la batería del portátil. Entonces, recomendado igual visitar Kichua.net.
ahí estaremos poniendo toda la información de este curso. Y también en la parte de libros está también el material de enseñanza que se pueden descargar tranquilamente para que puedan seguir este curso. Y ya vamos a ver cuáles son el material que estaremos usando, pero es importante que puedan visitar KichuaNet, y ahí también tenemos un montón de información. Tenemos, por ejemplo, también el uso de los morfemas, tenemos los días de la semana, los años. Bueno, es un portal pensado justamente para apoyar la enseñanza del quichua. Entonces, ahí también tenemos la gramática quichua, cómo funciona, diferente vocabulario, y bueno, pueden visitar quichua.net y ahí tendremos toda la información para que ustedes puedan tener alguna herramienta y puedan hacer su proceso de aprendizaje más fácil. Sigamos entonces. Apaga la cámara. Las clases que nosotros demos son 11 clases en 11 días que nosotros estaremos en el mismo horario los lunes, miércoles y viernes. Cada una de las clases son de 1 hora y media. Entonces, el enfoque que nosotros daremos será para consolidar, para fomentar, para mejorar las habilidades lingüísticas en cada una de las lenguas. ¿Y cuáles son estas? En todas las lenguas es lo mismo, ¿no? Es escuchar, hablar, leer, escribir. Esas son las 4 habilidades de una lengua que estaremos practicando, que estaremos enseñando. Para eso tenemos algunos materiales de enseñanza. Las canciones en quichua usaremos mucho para, hay algunas canciones populares que es bueno escuchar para la pronunciación, también para sacar las letras de escribir y luego cantarlas también. Entonces, esa alguna de las herramientas que estaremos usando. Bueno, estamos con el PowerPoint también. Tenemos algunas encuestas también en Quizlet también. Tenemos también Quichuashun Villaicuna, que es un informativo que sacamos en Quichua para que lo puedan escuchar. Y también en KichuaNet está el texto. Entonces, así pudiéramos... hay alguien que me está ahorita compartiendo la pantalla acá. Bueno, ya vamos a eliminar todo eso. Entonces, esas son las habilidades lingüísticas que nosotros estaremos trabajando en estos 11 días que completaremos 18 horas de clase. Luego, hay alguien que está escribiendo en mi pantalla. Si puede dejar de hacerlo, por favor. No somos. Hay otra foto. El que no quiere estar, que se salga, por favor, pero no sean irrespetuosos. Es verdad, compañera. Seguimos. Por favor, más respeto, por favor, más respeto. Revisen quién está rayando para que le eliminen. Es una falta de respeto eso. ¿Cómo está pensado aprovechar No sea desconsiderado. esta 1 hora y media de clases? No la hemos hecho la más larga tampoco porque normalmente te cansas. Entonces, la primera hora estará destinada para todas las actividades, el material que tenemos y en sí lo que son las clases, lo que estamos haciendo en este momento. Estará Ligua o cualquier otro profesor que estaremos dando la clase durante 1 hora. Luego de eso, abriremos justamente
foro, un debate. Más que debate también abriremos el espacio para que los estudiantes puedan hacer las preguntas correspondientes. ¿Cómo se pronuncia esto? Pero el verbo, ¿cómo se conjuga acá? ¿Pero qué morfema ponemos aquí? Todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, pues eso se lo hará luego de la hora de transmitir la clase. Entonces tendremos media hora para poder hacer las preguntas correspondientes. Lo mismo, las preguntas, hacerlo mayoritariamente por Telegram. Es lo que nosotros les pedimos para tener un solo canal de respuesta. Algunos de los temas del curso que estaremos nosotros tocando en estos días. Empezaremos con hoy, con la historia del quichua. También trataremos del alfabeto quichua, es importante conocerlo. Y los siguientes días estaremos trabajando con saludos, cortesías, despedidas, verbos, los números, los colores, los pronombres personales, los alimentos, la pluralización, la familia, el género, la naturaleza, los animales, el aula, las cosas de casa. Y al final haremos un refuerzo y luego un cierre del curso. Entonces, como podrán ver también son cosas bastante básicas, que es lo que se puede hacer también en 18 horas de enseñanza y el nivel más bajo de una lengua. Entonces, estos son algunos de los temas que estaremos revisando, estaremos aprendiendo. Queríamos también un poco mencionar, hacer un poco de análisis de la cantidad de inscritos que hemos tenido, ¿no? Un poco más de 25,000, como se los dije al inicio. Tenemos, no sé si está aquí, espero que sí. La persona con más edad es Luz María Calvo Piña, 83 años, Cotocollao. No sé si está aquí, espero que la podamos ver, o si no, si está en Facebook también, para que nosotros, bueno, simplemente queríamos mencionar que esa persona es la más longeva que nosotros tenemos en el curso. Luz María Calopiña, de 83 años. Luego está Fausto Arroyo también, de Quito, de 76 años, y también Víctor Hugo Silva, de Guaranda, de 74 años, ¿no? Felicitaciones a estas personas por la iniciativa, las ganas de continuar aprendiendo, ¿no? La edad no hace que terminemos de aprender todos los días. Entonces, y así hay muchas personas también de variada edad, hay de todo. Y nosotros también habíamos requerido una edad mínima de 14 años. Estoy viendo en algunos videos, hay personas que están menores, incluso en las inscripciones también hay menores de 14 años que seguramente están acá también. Pero nosotros, bienvenidos, pero simplemente que tengan en cuenta que la metodología que nosotros estamos usando es para enseñanza de adultos. Entonces, acomodarse, los padres apoyarles, ayudarles, creo que es una gran cosa que los niños que ahora también están en casa tengan oportunidad de aprender una de las 13 lenguas que nosotros tenemos en el Ecuador. Eso es muy bueno. Y nosotros también tenemos otra metodología para enseñanza para niños, ¿no? Es completamente distinto. Es más juegos y es otra forma completamente distinta de enseñar. Entonces, por eso es que habíamos requerido una edad mínima de 14 años, pero que están aquí y se han anotado y están atendiendo a esta clase, menores de 14 años, pues sin ningún problema. Bienvenidos. Simplemente que no se aburran y los padres ayudarles a los niños para que puedan aprender
lo que corresponde el día de hoy. Luego también, inicialmente, nuestra base KichuaNet está en Otavalo, en Imbabura, y nosotros trabajamos por la promoción del uso del Quichua en todas las actividades, especialmente en redes sociales, en comunicación. Estamos trabajando con algunos municipios para el tema de planificación lingüística y diferentes otras actividades. Y eso es lo que empezamos. La promoción del Quichua que sacamos nosotros en nuestro Facebook era mayoritariamente para este sector que habemos Quichua parlantes todavía. Pero la imagen se viralizó y tenemos inscritos de todo el Ecuador, absolutamente de todo. Mayoritariamente de Quito. De Guayaquil hay un montón. Un saludo también a toda la gente de Guayaquil que está pasando situaciones difíciles por el tema del COVID-19. Pero igual, las ganas de aprender no han parado y había casi como 1000 personas de Guayaquil. Están gente de Manabí, de Guaranda, de Cuenca, están de Saraguro, de Salasaca, de aquí de Otavalo, de Ibarra, del Oriente también. Y de otros países también que se han anotado para aprender el Quichua. Hay gente de Rusia, hay gente de Francia, de España, de México, de Inglaterra, de Holanda, de Suiza, de Chile, de Argentina y de muchos otros países más que seguramente se me están pasando. A todos ellos, bienvenidos. Welcome to everybody. And this is a brief, a short class to learn Quichua. And we're really happy that you're here, but let's see what we can do, but we're happy that you're here to learn our own language from Ecuador. Entonces, a todas las personas que están igual también desde fuera del país, bienvenidos. Estamos aquí para poder enseñar todas las actividades que nosotros queremos ponerlos acá a consideración. En el tema de los inscritos también, hay un dato interesante e importante que hicimos una pregunta cuando nosotros solicitamos se inscriban en un formulario de Google Docs. Había una pregunta que era, ¿cuál es tu nivel de Quichua? Y habían algunas opciones, que eran, no sé nada, Quichua básico, nivel medio, avanzado, hablo pero no sé escribir, entiendo Quichua pero no puedo hablar, y había la última opción que soy Quichua parlante. El 82% de los inscritos dijeron que no saben nada. Y justamente para ellos es este curso inicial. Empezamos desde cero, sin saber absolutamente nada. Eso es lo que nosotros vamos a empezar. Entonces, la metodología, el material, es enfocado justamente para esa mayoría de personas que se inscribieron. 21,072 personas dijeron que no saben nada. Entonces, están escuchando, entonces no se preocupen. La enseñanza de los idiomas siempre requiere tiempo, requiere atención, pero se aprenden las lenguas. Entonces, a todos los que no tienen conocimiento del Quichua, para eso estamos acá. Luego también hay un 12% que saben algo, que están aquí, que pueden fortalecer su conocimiento. Y también hay algunos que están de avanzado, ¿no? Por ejemplo, hay 74 personas que son quichua parlantes y que saben muy bien de la lengua. Entonces, ellos también, a ustedes también, pedirles apoyo en el chat de Telegram. Ya justamente hay personas que están ayudando a traducir, ya están justamente cómo se dice esto, cómo se dice buenos días. Entonces, tendremos el apoyo también de esas personas que tienen conocimiento de Quichua para que nos ayuden también en la
coordinación de las diferentes herramientas que tenemos. Así que, Mashikona, Yana Pangichi, Kaipi Nachu, Yachachingapa mi Kaipi Kanchi, Kikinguna ka Sinayata Kichwa Rima Kuna Kangichi, Chaika Wakinguna Astami Nayachakuna. Chayman mi yanapanakanchi asha yachachispa katinkapa. Shinaka yanapankichi mashikuna Telegram shinallata chaypi ilkashpa, kutichishpa alimikanman mashikuna. Entonces, eso sobre el nivel del Quichua. También hay la otra pregunta que hicimos también en los inscritos es, ¿existe en tu familia alguien que hable Quichua? Y el 75% dijeron que no. Únicamente el 11% dijo mis padres, un porcentaje menor mis abuelos, luego un pequeñito mis hermanos, una cantidad también de mi pareja y otra cantidad también de mis amigos. Entonces, volvemos a lo mismo. Este es un análisis que hacemos para ajustar nuestra metodología, para ajustar el material y ver a quiénes nos estamos dirigiendo. Es bueno también mencionarles que en el momento estamos con este Quichua inicial. No es ni el nivel 1 siquiera. Es simplemente para dar las nociones básicas del Quichua que se puedan defender en algunas circunstancias comunicativas, pero también que tengan conocimiento que hay otros cursos que nosotros mismos los ofrecemos, no son masivos como estos, porque estos ya son pagados, y estos ya tienen también un seguimiento como corresponde a la enseñanza de las lenguas. Entonces, les informamos que también para los que son el nivel medio, para el nivel básico y los avanzados, también tenemos ese tipo de niveles. Sí, entonces, pero esos ya son pagados y tienen otra metodología. No son abiertos entre 500, son máximo 50 personas. Y bueno, estamos adaptándonos nuestra enseñanza que teníamos en persona, en un aula, y es lo que ahora estamos adaptándonos para poder también trabajar, para poder enseñar en la nueva realidad que nosotros tenemos con el coronavirus. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de vivir, y una de esas es la enseñanza. Ahora mismo los estudiantes, los chicos están también terminando su año lectivo remotamente, y es a donde nosotros vamos. Es por eso que nosotros también estamos usando esta metodología. Y repito, que sepan que también tenemos los otros, los otros niveles a los que pueden asistir. Y ahí también mencionarles que hay muchos inscritos que son profesores, y hay algunos otros que necesitan una certificación. Este curso no dará ninguna certificación, porque justamente tener un seguimiento de quién asistió y quién no asistió costaría mucho. Entonces, pero en cambio en los otros niveles sí tendremos todo el seguimiento, las pruebas y todo lo demás para que puedan tener una certificación de suficiencia o lo que sea. Algunas de las frases, porque nosotros también habíamos preguntado cuáles son las motivaciones para aprender quichua, y hay 25,000 comentarios. Los que más nos ha llamado la atención, algunos de estos se los voy a pasar también para que tengan conocimiento, que alguien decía, enseñar a mis hijos. Esto es justamente una de las situaciones graves en las que nosotros estamos con el quichua. El quichua es una lengua en peligro de extinción. Estamos en un peligro inminente de pérdida.
únicamente, según un estudio realizado por la doctora Marlene Abud de la Universidad Católica, dice que el 25% de familias quichuas únicamente son los que están hablando quichua en la casa. Únicamente el 25% está transmitiendo la lengua. El 75% ya no. Y en sociolingüística, cuando llegamos a ese momento, es el último paso para perder una lengua. Entonces, qué bueno que hayan personas que estén aquí para que puedan enseñar a sus hijos. Que eso justamente se hace. Por eso se llama lengua madre. La madre le enseña la lengua que quiere. Y lo que nosotros promovemos también es el tema del bilingüismo, ¿no? Si la madre habla castellano, el papá quichua, ese niño tendrá la oportunidad de ser bilingüe. Hay también otro mensaje. Soy estudiante de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y deseo aprender el quichua súper bien, y para mi carrera es muy necesario para poder mantener el quichua activo. Entonces, lo que habíamos mencionado, personas como esta, hay muchos que están en este curso y seguramente podrán también participar en los otros cursos que tendremos y que son pagados y que son certificados, pero bienvenidos. También tener identidad completa de ser indígena, recuperando nuestra lengua madre. Hay gente que está consciente que tiene que recuperar su lengua. La identidad viene de la lengua, no viene del sombrero, no viene de la comida, no viene de las actividades culturales, sino viene de la lengua. Eso es bueno. Soy indígena y siento que he perdido identidad, la quiero fortalecer. Soy quichua, es una pena no saber hablar. Y la última parte también. Quiero ver la pantalla que él estaba compartiendo, que ya la perdí. Porque soy enfermera y quisiera poder comunicarme también en este idioma. Hay algunos médicos que justamente se han inscrito al curso y son los que están también con interés de aprender la lengua, porque no salió aquí el mensaje, pero decía, yo tengo que hacer la rural el siguiente año. ¿Y cómo le voy a preguntar? ¿Cómo le voy a explicar a una persona adulta que tenga un dolor? Entonces, muy bien esa actitud, y nosotros también, a todos los que están en medicina o ya son médicos, incluso podemos hacer módulos especiales también para los médicos que puedan tener esa facilidad para comunicarse con sus pacientes. Hay otro también, aprender un nuevo idioma, como los miles que se conectaron y los que se encuentran acá, que quieren aprender una lengua más. Se sienten ecuatorianos y además del castellano, quieren aprender una lengua más que no sea el inglés, sino una lengua ancestral nuestra. Dice, yo soy profesora y la mayoría de mis alumnos son quichuas. Eso es lo que pasa también. Cuando los niños, nuestros niños aquí en Otavalo, en las comunidades especialmente, hablan quichua en casa, van a la escuela, los profesores pues no hablan quichua. Y es muy buena la actitud de esta profesora de poder también transmitir el conocimiento en nuestra lengua, porque según la Constitución, nosotros también tenemos derechos de hablar y ser educados en nuestra propia lengua. Y bien por esta profesora que está ahora aprendiendo con nosotros para poder enseñar a sus alumnos quichuas. Porque es nuestra lengua y debemos hablarla todos. Para poder hablar el idioma quichua con mis padres, lo que les mencionaba, la pérdida de la transmisión de la lengua. Los padres dejaron de hablar en quichua a sus hijos, y entonces la juventud de ahora ya no habla quichua. En casa hablan castellano. Entonces, pero hay jóvenes también que están activándose y quieren aprender para hablar con sus padres. Y este es uno de los mensajes que más nos gustó. Mi esposa, mi hija y yo vamos a aprender la lengua de nuestros abuelos. Ahora, en estos momentos de COVID-19, de confinamiento, cuarentena, es momento de familia. Qué bueno que podamos juntarnos detrás de una pantalla, detrás de un teléfono, para aprender una lengua
es la nuestra. Entonces, felicidades a esa familia y a las familias que están justamente siguiendo también. Ok, entonces, empezamos. Esto era un poco como introducción de cómo será nuestra metodología, con quiénes estamos tratando en esta aula virtual. Y nosotros vamos a usar el libro que se llama Mushugmuyo, nivel básico. Se lo puede bajar de quichua.net, de la sección de libros, y buscar el nivel básico y abrirlo. Es este de aquí. ¿Sí? Entonces, es el libro que nosotros estaremos siguiendo. Todo está en digital. Y ahora también los voy a compartir en Telegram para que puedan tener acceso a esta información. De una vez lo hacemos de eso aquí. Compartimos el diccionario a Telegram. Los diccionarios enviamos allá. Y también vamos a compartir el libro de enseñanza. Listo. Entonces, está el libro compartido en Telegram. Y si lo podemos abrir, por favor, en sus teléfonos o en sus computadoras. Por eso la importancia de Telegram. Es tan fácil como eso, como arrastrar un archivo y tenemos ya compartido a todos nuestros estudiantes, que ya simplemente lo pueden descargar y lo vamos a abrir. Entonces, el día de hoy vamos a el alfabeto quichua. Es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Yika te dice en quichua para decir alfabeto. Algunas de las que nosotros tenemos aquí, algunas características de nuestra lengua, características de nuestro alfabeto. Ha habido un proceso para unificar el tema de la escritura del quichua. Por eso también hay el término que nosotros los denominamos el quichua unificado. Más adelante veremos las variantes lingüísticas, pero cuando hablamos de quichua unificado, únicamente estamos hablando de la escritura, como todas las lenguas. Cada uno tiene su acento al leerlo, entonces el quichua también es parecido a eso. En nuestro alfabeto tenemos 20 grafías, 17 son consonantes, y esto es lo que identifica también al quichua. En quichua únicamente tenemos 3 vocales. 3. La A, la I y la U. Únicamente esas son las 3 vocales que nosotros tenemos en quichua. No tenemos la O y no tenemos la E. Por eso también es que ha habido también esa discriminación, especialmente para la generación anterior de nuestros padres y nuestros abuelos. Porque dicen, ¿qué dices pisbi? Porque no tenemos la E. Y siempre, cuando se burlan del acento del quichua,
justamente eso, ya vas a empezar ya. Empiezas justamente, pero vini para acá, vi. Pero es que justamente no tenemos el sonido de la E. Lo mismo que pasa con los chinos. Los chinos no tienen el sonido de la R. Entonces dicen, el ico, el puelco. Porque justamente en su idioma, ese sonido no existe. Para nosotros los quichuas, el sonido de la O, el sonido de la E, no existe. Únicamente tenemos la A, la I y la U. Entonces, si alguien justamente está escuchando a un quichua monolingüe intentando hablar castellano como su acento, no creo que sea motivo de burla, ¿no? Lo mismo que los americanos están aprendiendo inglés, mi querer comer. La R como ellos lo tienen y la estructura gramatical como lo tienen en su mente. Sabemos automáticamente que es americano. Lo mismo, nosotros si estamos aprendiendo inglés y estamos en Estados Unidos y nosotros decimos sport, normalmente decimos sport, no con S, sino con E, todo el mundo ya sabe que nosotros somos latinos. Porque no es sino es, ¿sí? Entonces, todas esas características de cada una de las lenguas que existen, y en este caso únicamente, hablando de las vocales, en quichua tenemos únicamente 3 vocales. Luego sigue el alfabeto. Al no tener la E, como en castellano para decir la che, para nosotros es cha. ¿Sí? La CH en castellano es che, pero en quichua es cha, que no existe. Lo mismo que la H en quichua es como la H en inglés, como en house. Se pronuncia ja. ¿Sí? A ver si les parece, si vamos pronunciando también un poquito siguiendo. Creo que sí es importante todas estas cualidades de las lenguas para que desde el inicio vayamos viendo cómo suena cada una de las lenguas, de las letras que nosotros tenemos, cada una de las grafías que nosotros tenemos. Entonces, si pueden ir repitiendo, sería lo adecuado, lo ideal, para que se vayan grabando también. La CH es cha, luego tenemos ja, luego tenemos ka, siguiente es la, la E y S pronuncia ya, ahí viene el pollo, ¿sí? En el castellano también esa mezcla que hubo de castellano quichua, la L nuestra justamente viene del quichua, por eso del ya. Tenemos ma, tenemos na, tenemos ña, tenemos pa, tenemos ra, tenemos sa, ¡No hablen! luego sha, En silencio, repitan en sus casas. Por favor, no hablen, no se logra entender. wa, Por favor, repetimos. ¡Apaga el teléfono! ¡Digo ¿Ya? el micrófono! y sa. Apaguen estos micrófonos. Estas son justamente las letras de nuestro alfabeto. A ver si vamos repitiendo, a ver si, porque le estoy viendo en los videos y nadie está repitiendo cómo se pronuncia las letras del alfabeto quichua. Entonces, vamos nuevamente. Aquí tengo uno. Listo, vamos nuevamente. Cha, ja, a, la, sha, ya, ma, na, ña, a, ra, sa, sha, ka,
Ga. Gua. Ya. Sa. A ver. Hagamos de el... Mira, un homúnculo. Hola. Volvemos acá. A ver, ¿quién me ayuda con la pronunciación de el alfabeto? Alguien que levante la mano, por favor. Aquí Ana Vicuña me está levantando la mano. Ana Vicuña, por favor, si nos puedes ayudar con la pronunciación del alfabeto quichua. Claro, muy buenas noches con todos. Estamos aquí con mi hija. Vamos. Cha, Cha. ja, Ja. ca, la, sha, Sha. ya, Ya. ma, Ma. na, Na. ña, pa, Pa. ra, Ra. sa, Sa. sha, Sha. ta, Ta. sa, Ta. wa, ya, sa. Muy bien, Ana, y felicidades con tu hijita también que está aprendiendo ahí una lengua más. Ahora vamos aquí también a, dice aquí, Gabriela Cajamarca. Gabriela, si nos ayudas igual también a repetir, por favor. Buenas noches. No, esos no son. Cha, a, ka, la, sha, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, sa, gua, ya, sa. Muy bien, muchas gracias. Ya. Es fácil nuestro alfabeto. Es muy sencillo nuestro alfabeto y vamos a continuar aquí compartiendo también. Ok, entonces, igual que todos los alfabetos, ¿no? Igual que cuando aprendemos en inglés, A, B, C, D, cada uno tiene su característica. El alfabeto en quichua es el que acabamos de pronunciar y de aprender. Entonces, se agradecería igual también repasar en casa, es importante, para que podamos continuar con los siguientes pasos. Ya. Ok, muy importante también. La sa y sa son excepciones porque esas son palabras pre-quichuas. La C, la Q, la G son reemplazadas por la K. La D es reemplazada por la T. La B, B pequeña, F son reemplazadas por la F, por la P, perdón. Ya vamos a explicarles de qué se trata eso en este momento. Vamos con algunas, ahora vamos un poco empezando con vocabulario básico también. En cada una de las letras del alfabeto vamos a tener una palabra que lo identifique. Hola. Empezamos con la A, Atalpa. Se pronuncia Atalpa. Y es una gallina, ¿sí? La imagen es de una gallina. También hay que mencionar que en Ecuador tenemos algunas variantes lingüísticas. En Ecuador tenemos 4 variantes lingüísticas. Hay el quichua del norte, que somos Imbabura y Pichincha.
Luego está el quichua del centro, que está Chimborazo, Cotopaxi. Luego está el quichua del sur, que está con Azuay, Loja. Y finalmente el quichua amazónico. Cada uno tiene su pronunciación. Por ejemplo, en el centro, a la gallina dicen atashpa. Pero escribimos igual. ¿Sí? A mí me gusta poner un ejemplo, por ejemplo, el de la gallina, el del pollo, en castellano. ¿Cómo decimos en la sierra? Pollo. Con la E del quichua, pollo. ¿Cómo dicen en la costa? Pollo. ¿Cómo dicen los argentinos? Pollo. ¿Cómo escriben los tres? P-O-L-L-O. ¿Sí? Entonces, no hay que asustarse de eso. Todos tenemos una forma normalizada, única de escritura, pero cada uno tiene su variante lingüística única. Lo mismo pasa con el inglés. El inglés británico no es lo mismo al escuchar, al hablar, no es lo mismo que el inglés norteamericano, pero se escribe igual. Y así en todas las lenguas que nosotros tenemos de castellano y todo lo demás. El quichua ocurre lo mismo. En las diferentes variantes lingüísticas se dice de una manera, pero todos escribimos de la... todos escribimos igual. Seguimos con cha. Tenemos chimba, que es una trenza, como esta. Chimba. Chimba. Luego está una rana o sapo. Decimos jampatu. Zampato. Zampato. El número 2. Ishkai. La luna es Ay, quilla. luna. Quilla. También quilla es mes. Se escribe igual, con K. Con la es lulum. Huevo es lulum. Ciudad. Con la ya se dice yacta. Seguramente han escuchado mi yacta. Es muy común. Mano se dice maki. Ma. Maki. Con na está fuego. Se dice Nina. Nina. La leche se dice Ñuñu. ñuñu. Con ña. Ñuñu. La puerta se dice ungu. Lo que mencionamos aquí. Aquí nosotros, la K en este caso suena como G de gato. Ungu. Para el quichua del norte. Para el quichua del centro es unku. Con K. Los dos están correctos. ¿Sí? No hay que... El que prefieran. El que prefieran. Para la el que más se Amazonía. acomode. Si quieren decir punku, está bien. Si quieren decir pungu, está bien. Cualquiera de las dos formas de pronunciación están correctas. Luego con ra. Persona quiere decir runa. Ser humano, persona. Runa. Con sa. Runa. Flor. Sisa. Runa. Flor. Con sha. Corazón. Se dice chungo. Yo creo que muchos han escuchado me duele el chungo. O te quiero con el chungo. Corazón. Se escribe de esa manera y viene del quichua. Anoche se dice tuta. Delgado se dice sala. La pronunciación de la T con la S, ¿no? Sa. Es sala. Montaña se dice urku. Hermano a hermano de entre dos hombres es wauki, que es la diferencia cuando es de hermano a hermana. Tenemos esa peculiaridad también en el quichua, pero de hermano a hermano se dice wauki. Lo mismo aquí también como guagua, ¿no? Si pusiéramos en vez de la KI ponemos A, se escribe guagua, que quiere decir el bebé, el niño. El sabio es yacha. ¿Yacha? Sambu. También se puede decir sampu.
Pero nosotros aquí en Imbabura la P la pronunciamos como B en algunos casos. Entonces es sambo. En castellano se dice sambo, con O, pero viene del quichua, que es el sambo. Sampo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo que el ejercicio anterior. Alguien que levante la mano para que nos ayude con la pronunciación de las palabras con cada una del alfabeto, y luego también seguiremos con el otro ejercicio que preferiblemente lo hacemos para casa. Entonces, dejamos de compartir esto. A ver, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Aquí están algunos levantando la mano. Solo chicas nada más están levantando Aquí hay un Sebastián. Bueno, vamos con Sebastián. Sebastián, ayúdanos, por favor. Seguro. Voy con las palabras. Atalpa. Chimpa. Hampatu. Ishkai. Quilla. Lulum. Yacta. Maki. Nina. Yo también puedo hacer eso. Ñuñu. Solo que Punku. nada y no me deja hablar. Runa. a mí. No. Sisa. Sisa. Shunku. Shunku. Tuta. Tuta. Sala. Sala. Urku. Wauki. Wauki. Yachak. Yachak. Sampu. Sampu. ¿Qué dice? Esas son las palabras. Muchas gracias. Aquí una pequeña corrección también. Sé que estamos, es la primera clase, pero sí es importante que vayamos un poco corrigiendo. Ese es nuestro papel, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ñuñu. En quichua, todas las palabras son graves. Entonces, no es ungu, no es ñuñu, no es nina, no es maqui, no es yacta. Son graves. Eso es una de las cosas también del quichua que es fácil, ¿no? Todas las palabras son graves. Yacta, maqui, nina. Ahí ponemos algún acento para afirmar algo, pero mayoritariamente o casi siempre todas las palabras en quichua son graves. Y aquí también el compañero estaba haciendo también el tema de sala. No es sala. Si podemos hacer un ejercicio como T, y ahí mismo con la lengua sacando como sa. ¿Sí? Sala. Sini. ¿Sí? Que vayan un poquito practicando también. Vamos con alguien más que nos ayude. Por ejemplo, vamos con Emily Reynoso. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Sí, claro. Empezando con... Espérame un ratito. Busco las palabras. Atalpa, Chimpa, Hampatu, Ishkai, Quilla, Lulum, Yacta, Maki, Nina, Ñuño, Punku, Runa, Sisa, Shunku, Tuta, Sala, Urku y Wauki. Muy bien, muchas gracias. Tú hablas bien quichua. Vamos ahora con alguien más que nos pueda ayudar. Aquí, vamos con Josep Morales Granda. Si nos ayudas, por favor. ¿Vuelvo a repetir las palabras? Sí, por favor, pronunciar cada una de las palabras. Atalpa, Chimpa,
Jampatu, Ishkai, Quilla, Lulun, Yacta, Maki, Nina, Ñuñu, Punku, Runa, Sisa, Shunku, Tuta, Sala, Urku, Wauki, Yachay, Sampu. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Volvemos a nuestro libro de Ahora que aprendizaje. he levantado la mano. Y continuamos. Este es un ejercicio que es para seguir el orden del alfabeto. Y es con un lápiz hacer el dibujo, ¿no? Entonces, en casa, por favor, hacerlo para que un poco más se vayan memorizando el alfabeto que nosotros tenemos en quichua. El siguiente ejercicio también se recomienda hacerlo en casa, que es cortar cada una de las letras del alfabeto quichua para en la siguiente página irlas pegando en el orden que corresponde. Entonces, eso también queda como tarea. Vamos con, ahora hay un ejercicio que es de dibujar una línea corta a las letras mayúsculas, pero bueno, eso creo que todos lo podemos hacer en casa y tranquilamente podemos avanzar porque esto es mayúsculas, minúsculas, que no existe tanto drama en eso, ¿no? A las personas que están ahorita con el lápiz, por favor, a no hacerlo en la pantalla en la que estoy, sino en la computadora o en el teléfono que ustedes se encuentran. Tenemos más ejercicios. Más vocabulario tenemos aquí. Vamos a continuar poco a poco mejorando y ampliando nuestro vocabulario. Necesitamos palabras básicas, verbos sencillos, adjetivos, y luego iremos armando ya oraciones simples, aprenderemos también conjugación en presente simple. Poco a poco iremos avanzando, pero siempre es importante que vayan aprendiendo de las diferentes palabras que nosotros tenemos en quichua. Lastimosamente, bueno, digo lastimosamente, el quichua no es una lengua románica, entonces Aycha no tiene ninguna relación con el castellano o el inglés. En cambio, si una palabra de castellano con portugués, con catalán y con francés, se puede intuir porque su raíz, su lengua madre es la misma. Y hay diferentes variantes, pero en el quichua, Aycha, no tenemos relación con nada. Lo mismo que en las otras lenguas, ¿no? Cuando estamos con el chino mandarín, cuando hablamos del árabe, cuando hablamos del hebreo, cuando hablamos del euskera y de otras lenguas que no provienen del latín. Entonces, lo que nos toca es aprendernos y relacionar imagen con el significado. Vamos a continuar con... Yo voy a hacer la primera pronunciación, luego también vamos a pedir que alguien nos ayude con esto. En quichua, Aycha quiere decir carne, se dice Aycha. Chuchi es pollo. Gallina, habíamos visto, es atalpa. Chuchi, pollo. Hatun, que viene un adjetivo. Y la H no es como el castellano, la H muda, que sería atún, sino que es como el inglés. Se pronuncia hatun, que quiere decir grande. Inti, que también decimos indi. Aquí en el norte también decimos indi. Y las dos son correctas. Quiere decir sol. Amu quiere decir libro. Lulun. Hay muchos que escuché también cuando pronunciaron lulun. Bueno, también puede pasar.
pero lo correcto es lulum, al ser una palabra grave. Lulum es huevo. Yuyu es tierno, y de ahí mismo viene también para los bebés, ¿no? Es un yuyu, que es tierno, es un bebé tierno. Yuyu. Maki. Martín es Yuyu. Maki es mano. Nina es fuego. Ñu. Aquí no es con una N, es con una ñ. Ñu. Es leche. Punja. Se pronuncia punja. Sí, se escribe puncha. Pero igual también se puede pronunciar puncha. Pero lo correcto es punja. Eso es día. Rasu, nevado, hielo. Sapi, raíz, la que está en la tierra en una planta, esa es una raíz, sapi. Shimi, es boca. Rasu. Futa, es noche. Uma, es cabeza. Guara, pantalón. Yuyay, oración. Vamos a ver, aquí tenemos 22 personas que nos están levantando la mano y vamos a ver quién nos puede ayudar. Aquí. Anita, dice Anita Lucía nada más. Anita Lucía, ayúdanos, estás ahí, no dice apellido, pero dice Anita Lucía. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Alituta. Aló, buenas noches. Sí, ayúdanos, por favor, con el texto. Ok, es Achay. No, es Aicha. Perdón, que te detenga y te corrija. Aicha. Ok, Aicha. Ajá. Aicha. Chuchi. Ajá. ¿Es chuchi? Hatun. Inti. Si nos ayudas también con el significado en castellano, por favor, para que se vaya quedando en la cabeza. En quichua y luego en castellano. Hatun, grande. Inti, sol. Camu, libro. Lulu, huevo. Yuyu, tierno. Maki, mano. Nina, fuego. Ñuñu, leche. Rasu, hielo. Sapi, raíz. Shimi, boca. Listo. Falta todavía. 4 más faltan. Tuta. Tuta es anoche o noche. Uma, cabeza, guara y yuyay. Muy bien, muchas gracias, Ana Lucía. Vamos con alguien más que nos ayude, por favor. Aquí vamos a Paul Beltrán. Paul Beltrán, si nos puedes ayudar, por favor, con la pronunciación de este vocabulario que tenemos. Buenas noches, por supuesto, muchas gracias. Aicha, carne. Chuchi, pollo. Hatun, grandes. Inti, sol. Camu, libro. Lulum, huevo. Yuyu, tierno. Maki, mano. Nina, fuego. Ñuñu, leche. Puncha, día. Rasu, nevado. Sapi, raíz. Boca. Tuta, noche. Uma, cabeza. Guara, pantalón. Yuyay, oración. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paul. Gracias. Vamos con alguien más acá. Michelle Papanta, ¿nos puedes ayudar, por favor? Ya les toca. Hay que
Yo no veo eso. Vamos, Michelle. Buenas noches. Claro, a ver. Aicha, carne. Chuchi, pollo. Hatun, grande. Inti, sol. Camu, libro. Lulum, huevo. Yuyu, tierno. Maki, mano. Nina, fuego. Ñuñu, leche. Punya, día. Rasu, nevado. Sapi, raíz. Shimi, boca. Tuta, noche. Cabeza. Guara, pantalón. Yuyay, oración. Muy bien, y qué bueno que estén en familia. ¿Eh? Felicidades. Y a permanecer en casa, no salgan, por favor. Vamos con la última. Marjorie Morales está levantando la mano. Ayúdanos, por favor, Marjorie. Sí, a ver. Aicha, carne. Chuchi, pollo. Hatun, grande. Inti, sol. Camu, libro. Lulu, huevo. Yuyu, tierno. Maki, mano. Nina, fuego. Ñuñu, Punya, día. Rasu, nevado. Sapi, raíz. Shimi, boca. Tuta, noche. Uma, cabeza. Guara, pantalón. Yuyay, oración. Yupaychani. A ti, Yupaychani. Qué bueno, muchas gracias. Continuamos con... hay algunos que tienen el micrófono encendido, por favor apagarlos para que no interrumpamos. Continuamos con esto y ahora volvemos a compartir la pantalla y vamos nuevamente a nuestro libro de enseñanza. Aquí es para recordar, contestar las siguientes preguntas. A ver, alguien que me ayude para que puedan... aquí me están preguntando también cómo se dice pollo. Pollo. Aicha. No, eso es carne. Bueno, el pollo también es carne, pero no se dice así. Chuchi. Exactamente. Alguien que escribió a Telegram, pues ahí está la respuesta. También aquí está preguntando qué quiere decir Yupaychani. Yupaychani quiere decir muchas gracias. Ya pasamos, terminamos esto y ya pasamos al tema de las preguntas que pudieran tener. A ver, ¿quién me ayuda con el siguiente ejercicio? A ver, aquí está. Veamos. Adina Farinango, ¿nos ayudas? No, yo no puedo. Apaga el micrófono, por favor. Ay, apareciendo ahí. A ver, ¿quién está ahí? No puedo. Bueno, no apareció Adina, entonces vamos con Miriam Cuenca. ¿Nos ayudas, por favor, con el siguiente ejercicio? ¿Cuántas consonantes existen? Sí, 13. respondiendo a las preguntas del libro. ¿Cuántas consonantes y cuántas vocales tenemos en quichua? 13 consonantes y... 17. 17, 3 vocales. 17 consonantes. Son 17 consonantes y 3 vocales. Ok, siguiente pregunta. ¿La C, la Q y la G son reemplazadas por qué letra? La K. La K. Exactamente, por la K. Por la K. Por la K. ¿La D es reemplazada por qué letra? Por la T. Por la T. La T, la Bien, por la T. La D larga, la D pequeña y la F son reemplazadas por qué letra? P. La P. La P. Por la P, por la P. Bueno, esto veremos más luego del tema de género en quichua. Polito cero. Vamos a ver.
Yo creo más respeto, sí. Sí, yo creo que un poquito más de respeto a los compañeros. Tratamos de aprender y ustedes comienzan a gritar todos. Adam Bermeo o Giorgio Estrella, a favor, apagar, Yesenia Socasi, apagar el micrófono, por favor. Bianca Morales, por favor, más respeto, compañera Bianca. Tiene una opción para apagar todos los micrófonos de la sala, profesor. Sí, lo ha apagado a todos, pero hay algunos que están encendiendo sus micrófonos. Sería recomendable para la siguiente sesión, antes del conectarle, hay la opción que permite que solo el host puede mutear y desmutear micrófonos. Le recomiendo para la siguiente sesión que tome esa medida. Ok, gracias. Es lo que hice, pero no sé qué pasó, porque yo estoy viendo aquí que están apagados los micrófonos, pero estoy escuchando un montón de personas. Pero bueno, sigamos con esto. Ok, entonces, alguien que nos ayude con el siguiente ejercicio, que es conecte las palabras, y con eso estaríamos terminando el día de hoy. La clase de hoy estaríamos, y pasaríamos, estamos ya a las 8:39, nos hemos pasado la hora de preguntas. Si les parece, nos quedamos un tiempito más y vamos con el tema de las preguntas. Pero, sí, para no perder... terminemos esto. Entonces, estamos en la página 22 del libro. Si alguien nos ayuda para ir señalando cada una de las palabras a la imagen que le corresponde. A ver si nos puede ayudar alguien que levante la mano. Yo. Dale, por favor. ¿Por qué no estás participando, Nicolás? Yo. Siga, por favor, siga. Ñuño, leche. Atalfa. Yo. Sí, siga, por favor, siga. Está con el dedo levantando, no sé su nombre. No, a Janet Palango, por favor. Profe, perdón por una pregunta. ¿Es ñuño o ñuno? La O no existe en quichua. No, la U. O sea, ñuño o ñuno. Ñuñu. Hay un error en el libro. Ah, ok, ya, perdón, gracias. Y no le entra al Nicolás. Sálvanse. Listo, vamos, sí, Janet. Ñuño. Leche, con leche. Muy bien. Atalpa. Atalpa con gallina. Muy bien. Huauqui, un hermano. Sí, muy bien. Ampatu con el sapo. Maki, Jampatu con el sapo. Maki con la mano. Urbu con la montaña. Y Runa con el señor. Con el hombre. Sí, humano. Con la persona, perdón. Persona, exactamente. Muchas gracias. Sigamos entonces la siguiente y última página. Iniciar. Muchas gracias. Alguien que nos ayude, vamos con Nelson Ibay, espero que lo pronuncie bien. Néstor, si nos puedes ayudar, por favor. Buenas noches. No le veo el texto, por favor. ¿No tienes el libro?
¿Qué pasa otra persona, por favor? Yo tengo otra pregunta para usted. Ajá, no sé si se me escucha. Profe, yo, por favor. Ok. ¿Quién está ahí? Malki Aquilema. Yo, Malki, por ayúdanos, por favor. Sí, un segundito. A ver. La primera palabra es Yacta, que es país. Bueno, Ajá. ciudad. Tuta, noche. ¿Ya? La siguiente sí no la sé muy bien. Punya, quizás. O no sé qué es. Es puerta. Taima. ¿Cómo se dice puerta? Ah, Pungu. Pungu, ¿no? ¿Ya? Ahí Que lo la pone A otro. también está mal en el libro. Debería ser una U. Ah, vale. Vale, vale. Pungu. Ujú. Luego, Sisa, flor. Muy bien. Ishkai, el número 2. Muy bien. Yachak, sabio, o bueno, sí, sabio. Y cabello, a ver, Chimbak. Trenza, no es cabello, porque Trenza. cabello es akcha, Ah, es verdad. pero la trenza es chimba. Chimba, vale, ok. Ya, muchas gracias. Yo pechane. Ah, gracias. Listo. Pues entonces, hasta aquí teníamos previsto justamente avanzar el día de hoy. Creo que lo hemos hecho bastante bien y a la carrera. La recomendación es repasar estas páginas que hemos visto hoy día. Para el día del viernes, que estaremos nuevamente conectándonos a las 7, por favor, mirar el tema de los saludos, cortesías y despedidas, y pronombres personales. Esos son los que nosotros veremos. Iremos también conversando algo de la estructura del quichua y todo lo demás, pero lo que veremos el día viernes son saludos, cortesías y despedidas y pronombres personales. Y ahora vamos a hacer unos 10 minutitos, pensábamos hacerlo más, pero unos 10 minutitos para responder algunas preguntas que tuvieran aquí en Zoom o en Telegram, si es que alguien tuviera alguna pregunta. Alguien me dijo que tenía una pregunta justamente para mí. Yo tengo una pregunta, profe. Buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha? Una pregunta, profe. Siga. ¿Quién está ahí? ¿Es Pedro? Pedro Vargas. Siga, por favor. Sí. Qué feo. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Bueno, yo he aprendido un poco, me he autoeducado un poco más en el quichua. Y tenía una pregunta que no he podido conseguirlo en libros. El topicalizador K, ¿cuándo lo utilizo? ¿El qué? El topicalizador K, por ejemplo, guaguacuna K. O sea, ¿en qué parte va el K? O cuando digo, por ejemplo, Pedro K, ese K, ese topicalizador, ¿en qué momento lo utilizo? Bueno, son morfemas que se usan y es una forma de afirmación. Anda acá. ¿Sí? Le puedo pasar también toda la página para el tema de el uso de los morfemas. Seguramente puede encontrar ahí también todas los morfemas que tenemos en quichua y específicamente el morfema K. Pero en sí es para focalizar la atención. Ya, pero si no se lo utiliza, igual está bien. Depende del contexto que se pueda dar. No necesariamente que en todas las lenguas no existen palabras demasiados o menos, sino las necesarias. Entonces, cuando nosotros somos quichua parlantes o cualquier otra lengua, cuando nos falta algo, ya escuchamos y que nos hace falta, ¿no? Pero acá estás preguntando, ¿y tu papá? ¿No? Entonces, se usa el ta para las preguntas. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dale, Juan. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Yo quisiera saber si hay alguna palabra en quichua para decir suegra o suegro. Suegra es jatuku. Hay algunas formas que ahorita me tomaste la lección y te respondo al Telegram justamente. Voy anotando eso.
que teníamos, porque tenemos en el tema de la familia, y ahí también estamos hablando de la suerte. Normalmente acá decimos mamaku, porque se usa como la mamá, pero según la Academia de Quichua, hay otra forma también, pero ahorita lo anoto y te respondo por Telegram. Yo tengo este libro y aquí no me Tengo una sale. pregunta, profesor. Que es tipo un diccionario, pero aquí no me sale la definición. Profesor, yo tengo una pregunta específica, profesor. Uno por uno, por favor, uno por uno, que estaban justamente también una persona que estaba con el diccionario, que es de la DINEIB, que también funciona. Nosotros recomendamos el verde, el que se los pasé, pero el otro también es realizado por la Dirección de Educación Bilingüe, entonces está bien hecho también, aunque tiene ciertas diferencias con la de la lengua quichua. Pero algo me decía ahí, si puede continuar, por favor. Sí, gracias, profe. Yo ya le escribo en Telegram para que me confirme lo del, como se dice, suegra. Gracias, profe. Nada, con gusto. Yo tengo una pregunta. Profesor, yo tengo otra pregunta. A ver, ¿quién está ahí? Aquí, profe. Ok, ¿quién eres tú? Erika. Quería saber si es que, buenas noches, quería saber si podemos hacer diminutivo con la palabra hito. Por ejemplo, el yuyu que dice, podemos hacerle yuyito, porque yo he escuchado esa palabra, entonces quería ver si es que está bien. El diminutivo ito, ita, es en castellano. Entonces, esto estaríamos haciendo un quichua Spanish. El diminutivo en quichua es el gu. Viene del guaguagu, yuyugu. En otros lugares también se usa el gua como diminutivo, pero para el quichua, y lo correcto sería, si no queremos mezclar las dos lenguas, ¿no? Sería yuyugu, alcugu, el perrito, yactagu, la ciudad pequeña, atalpagu, la gallina pequeña, ñuñugu, sería como diminutivo de la leche, también se puede hacer eso. Pero el ito, ita, eso es diminutivo en castellano. Entonces, no creo que sería lo recomendable mezclarlos. Mantengamos, aunque también en el uso sí funciona así, ¿no? Porque lo que tú estás mencionando, aquí, por ejemplo, en casa, nosotros decimos mami, gu. Doble diminutivo, ¿no? Lito, ita, diminutivo en castellano, y luego le pones otro diminutivo también en quichua, mamitagu. ¿Sí? Es como en casa usamos. Todas las lenguas son justamente así variables y se van adaptando al uso, ¿no? Pero que sepas que el ito, ita es diminutivo de castellano, no del quichua. El diminutivo del quichua es el morfema gu. ¿Alguien más? Yo tenía una consulta. Una pregunta. Profesor, buenas noches. Con respecto a la palabra gallina que dicen que usted pronuncia como atashpa, pero en el centro es achipa y en el sur es atashpa. O sea, ¿con cuál nos quedamos? Es lo que justamente estaba mencionando. Mientras nos mantengamos con la forma de escritura, las tres formas de pronunciación son las correctas. Yo no puedo decir que las personas del sur que dicen atashpa están mal. No, porque eso es lo normal para ellos y está bien. Para nosotros igual decir atalpa, no con atashpa, para nosotros está bien. Entonces, y esa es justamente la belleza de las lenguas, ¿no? Las variantes lingüísticas que existen. En la pronunciación estamos hablando. Pero de ahí hay una forma normalizada y única de escritura, que nos hemos puesto de acuerdo, o digo, porque son esto pasó hace como un poco más de 10 años en que se pusieron de acuerdo para normalizar la escritura. Pero la forma de hablar, la forma de pronunciar, eso no lo tocamos. Todo lo contrario, lo promovemos.
Sí, porque eso también, tú sabes que alguien dice Atashpa, dices, ah, esta persona es del sur. Sabes que alguien dice Atalpa, no, este es otavaleño o de Cayambe. ¿Sí? Entonces, en eso, las dos formas están correctas en el tema de Serían las pronunciación. tres formas, porque Las tres formas en este caso. Difiere totalmente tanto del norte como del sur, porque no es, o sea, tiene la I en la palabra del centro, como corresponde. Y en el sur y en el norte, obviamente, es como que en la costa, en la sierra decimos pollo, y en la costa dicen pollo. Entonces, obviamente que se sobreentiende, pero en cambio, con las palabras del centro, en cambio es muy difiere, tiene una vocal que es I, que es Aquipa. Sí, hay que adaptarnos, ¿no? Hay que adaptarnos porque es su forma de pronunciar gallina. Entonces, no hay ningún problema, simplemente que nosotros tenemos que saber, aprender que hay tres variantes. El mismo ejemplo del pollo que estaba mencionando, ¿no? En la sierra, pollo, en la costa, pollo, y los argentinos, pollo. Es una vocal completamente distinta, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, simplemente tenemos que adaptarnos a cada una de los acentos de las variantes lingüísticas que cada uno de los pueblos en Ecuador tiene. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Una pregunta. Sí, profesor, una pregunta. Uno a uno nada más. ¿Alguien está? Jorman Torres. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Saludos desde Babahoyo. Con respecto a los diminutivos, yo he escuchado que también se toma la palabra cuna. Por ejemplo, warmi, que significa mujer, y unido al diminutivo sería warmicuna. ¿Podría explicar eso, por favor? El morfema cuna es la pluralización, no es diminutivo. No confundamos. El uno es gu, warmigu. Sería para decir mujercita. Pero warmi, cuna, estás diciendo mujeres en plural. Esa es la pluralización en quichua. En castellano, únicamente del singular al plural, se añade la S y ya estamos listos, ¿no? Como mujer, mujeres. En este caso, ERS. Puerta, puertas. Carro, carros. Pero en quichua, para pluralizar, usamos cuna. Lo que tú estás diciendo ahí, warmi cuna, estás diciendo mujeres. No estás diciendo mujercita. Warmigu sí es mujercita. ¿Sí? Entonces no confundamos los morfemas. Y para la pluralización, recordar que cuna es del morfema. Aquí también los compañeros me están pasando también. Para decir abuelo, se dice hatun yaya. Para decir abuela, se dice hatuku. ¿Sí? Repito, para decir abuela es hatuku, y para decir abuelo es hatun yaya. Son palabras completamente distintas. No es como en castellano que abuelo simplemente para masculinizar pones la O en vez de la A y ya están cambiados del género. Pero en este caso son palabras completamente distintas. ¿Alguien más? Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta, por favor. Sí, profesor. Yo quiero. Ana Cristina Cruz. Sí, gracias. Simplemente quería preguntarle por qué día se pronuncia punja a pesar de que está escrito con cha. Es otra variante lingüística que tenemos. Porque hay unos que pronuncian punja. Muchos dicen punya. Otros dicen puncha. Entonces, es simplemente otra variante lingüística nada más. En la sierra, y eso también, que quede únicamente como recordación, que el acento que nosotros tenemos es el que estamos enseñando. Seguramente hay compañeros, como ya estaba el compañero que salió anteriormente también, de otras zonas, que dirán, es que ese no es mi acento. Por supuesto que no es su acento, pero el quichua es uno solo. El idioma quichua es uno solo. La forma de escritura es uno solo, pero tenemos diferentes tipos de pronunciación, diferentes tipos de variantes lingüísticas. Entonces, lo que nosotros estamos aquí exponiendo, punja,
es como lo decimos en Imbabura, aunque se escriba puncha. Hay que tomar en cuenta también que todas las lenguas no se escribe, no se lee tal como se escribe. El castellano tampoco, el inglés tampoco, el quichua tampoco, mayoritariamente sí. Pero hay ciertas excepciones que, como en este caso, puncha, apunja, debería ser con SH, pero la pronunciación que nosotros usamos acá es con SH, punja. ¿Sí? Profe, una pregunta, profe. Buenas noches. Saludamos desde la Tacunga. Saludos, Patricio. Esto de sí, en las vocales dice que no hay la E, pero hemos escuchado a veces hablar del quechua como que es el idioma en Perú. ¿Eso es verdad o simplemente es una forma de expresión? El quechua es la lengua madre del quichua. El quichua proviene del quechua. Se pronuncian ellos también, es como un poco más gutular, quechua. Ellos sí tienen las 5 vocales. En la variante de ellos sí. Exactamente, en el Perú, el quechua peruano tiene 5 vocales. Nosotros en Ecuador, nuestra variante únicamente tiene 3. Pero el quichua proviene del quechua. Es una variante más. Lo que estaba mencionando del latín, que viene el castellano, el portugués, el catalán. Es algo parecido también con el quichua y el quechua. Es nuestra lengua madre. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Profesor. Soy Tabata Argüello. A ver, alguien estaba ahí, una chica que decía... Tabata Argüello, soy yo. Tengo una pregunta. Bueno, primero quería preguntarle de lo que nos está diciendo del diminutivo. ¿Eso se escribe, o sea, el diminutivo gu, ¿se escribe con K o con G? Con K. Con K. Con K, ya. Y bueno, No otra existe pregunta. G en quichua. Si Ah, recuerdas gracias. el alfabeto, no tenemos G, es reemplazado por la K. Por eso Ya, se dice Aitagu, Mamagu, Wawagu. Se pronuncia aquí con G, pero al sur también usan el diminutivo wa, ¿sí? Amagua, alcugua. Estás diciendo perrito, ¿no? Entonces, también los 2 morfemas sirven para hacer el diminutivo. Aquí usamos la KU, que se pronuncia U. Ya. Bueno, y la otra pregunta que tenía era que estoy media perdida con esto del orden del alfabeto. Y no sé si usted me podría ayudar un poco con el orden del alfabeto o dónde encuentro eso. Está en el libro. ¿Tiene el libro? Sí, pero es que estaba separado por vocales y consonantes. Entonces no sé si va así o cómo. Bueno, nosotros usamos también el alfabeto greco-romano. Entonces, existe más o menos el orden. Empezaría con la A. B no tenemos, por eso es justamente también, si seguimos el orden en la página, el ejercicio de la página 16, que es unir con los puntos, ahí te dan el orden que tiene, ya incluidas las vocales dentro de las consonantes. Ya, muchas gracias, eso nomás era. Ya, con mucho gusto. Y aquí también para la persona de Babahoyo, también podemos decir Guarmigu, una. ¿Sí? Unimos las 2 morfemas. Eso también es bueno saber. El quichua es una lengua aglutinante. Tenemos una raíz y de ahí vamos ampliando, uniendo morfemas y vamos creando palabras, incluso oraciones. Eso es una lengua aglutinante. Entonces, si vamos con warmi, que es el raíz, mujer, añadimos gu, que es el diminutivo, es mujercita, y añadimos cuna, son mujercitas. Estamos pluralizando a las mujercitas, ¿sí? Entonces, todo eso se puede hacer y esos son ejercicios que durante el curso iremos también avanzando, iremos aprendiendo. Profe, yo tenía Una pregunta. Dígame. Verá, en la parte de abuelo,
Yo tenía una aplicación en el celular que me enseñaba que era Yaya y también Taita. Y que para abuelo era Hantun Yaya y Hantun Taita, igual como para abuela Hantun Mama. No sé si está bien. Volvemos a lo mismo, es otra variante también que también está correcta porque esa es la forma que normalmente se usa, ¿no? Mamá, Hatun Taita, Taita es papá, Hatun Taita es abuelo, mamá y Hatun Mama es abuela. Pero nosotros también aquí eso lo usamos esa también, pero mayoritariamente aquí usamos Hatuku. A lo mejor es algo únicamente de, de nuestra variante lingüística del norte. Pero lo que menciona, ese es justamente lo que es correcto también. Profe, yo tengo una pregunta. Ángel Ojeda aquí. Vamos con la última pregunta. Nos hemos Aquí, pasado profe, más. Ángel Ojeda. Son las 9 y vamos con la última pregunta. ¿Quién? ¿Ángel? Sí, Ángel Ojeda, aquí, buenas noches. Les hablo desde el oriente ecuatoriano. No sé si me están escuchando. Sí, saludos. Bueno, mi pregunta va dirigida a una palabra, la cual es Quillanturi, es la muerte de la luna, haciendo referencia a un eclipse. Mi pregunta es, ¿se puede aplicar la misma separación de palabras para hacerlo con el sol? Por ejemplo, algo como Inti Yanturi, o cómo sería la palabra correcta. Para decir que un eclipse solar. Indipacaju y nosotros lo decimos acá, porque es cuando se esconde el sol, pero ahí tú dijiste de la luna, que el eclipse bueno, también lunar, tú que estás, justamente ese es un gran ejemplo también, que estás en el oriente, la variante lingüística de la Amazonía, las diferencias son mucho más grandes. Si mencionaba el de la gallina, de las tres variantes lingüísticas, sí, hay incluso una vocal distinta, pero la variante con la Amazonía es mucha, hay mucha diferencia y eso seguramente tú podrás decirnos que es verdad o no. En el tema del eclipse de luna, si tú tienes ya la palabra, es simplemente cambiar quizá por Inti y ya tendríamos el eclipse solar. Entonces, ¿cómo sería la palabra final para decir eclipse de sol? Inti Pacaju. Inti Pacaju. Muchísimas gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. Buenas noches. Bueno, Vinicio, la última. Gracias, Yupay Chani. Y se refiere a Yupay Chani. En primer lugar, agradecerle por toda esta sapiencia y sabiduría. En segundo lugar, Yupay Chani es gracias. Pero si yo digo de nada, ¿puedo decir imamanta? Imatacha. 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 Ese es el de nada, es imatacha. Imatacha. Gracias, Yupay Chani. Imatacha. No. Pues bueno, nos hemos pasado un poco más del tiempo, pero ha estado ameno. Hemos tenido un poquito de inicio también. La primera clase siempre cuesta un poco más de acomodarnos a todas las nuevas herramientas, pero creo que estamos cómodos usando Zoom para poder participar y poder hacer adecuadamente el proceso de una enseñanza de una lengua. Entonces, por mi parte, agradecerles por su participación. Qué bueno que estén aquí, qué bueno que tengan interés por aprender nuestra lengua. La próxima clase será el día viernes a las 7 de la noche igual. Toda la información, repito nuevamente, estaremos enviando por Telegram. Posiblemente enviemos el último email también, aunque no están llegando todos los emails a los inscritos.
pero esperar por Telegram la siguiente clase a las 7 de la tarde. Por mi parte, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio y buenas noches. Kayakama. Alituta mashikuna. Kayakama. Chani Chani. Bye bye. Chani. Chani.